Un año de mentorías económicas y financieras. En diciembre del año 2023 empecé a realizar una serie de mentorías financieras y económicas, como os comentaba. El objetivo realmente no era ni facturar ni ganar dinero, sobre todo era, en cierta manera, intentar ayudar a gente que veía que estaba bastante perdido, tanto desde el punto de vista de comentarios, como muchas veces en los directos que hago todos los lunes con Jordi Yatzer en Spurna. Y la verdad era un poquito intentar ver o intentar ayudar en una relación más directa, ¿no? La primera sorpresa ha sido para mí, y es que realmente en estas mentorías he aprendido un montón. E incluso he ido viendo la necesidad de aprender más de tema de psicología que, digamos, de otras cosas, ¿no? Entonces el primer sorprendido he sido yo dentro de estas 85 mentorías que he podido hacer. Algunas de ellas, por supuesto, se han repetido, digamos, en el último año. Por todo ello quería dar siempre las gracias a todos aquellos de vosotros que habéis podido charlar, hemos podido compartir muchas cosas en este año, digamos, de mentorías y bueno, hemos compartido confidencialidades, alegrías y, ¿por qué no? También yo creo que hemos compartido algún que otro lloro. Veo que muchas de estas mentorías se repiten, los problemas, las dudas, etcétera, y bueno, y por eso he pensado decir que leches, ¿por qué no hago un vídeo en el que pueda servir de ayuda a muchas personas que tengan estas dudas o esta serie de problemas? Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, vamos primero con las curiosidades, ¿no? Que es yo creo lo que más me ha sorprendido y luego ver un poquito los errores o las dudas que he podido haber, ¿no? Lo primero, patrimonio de personas, ¿no? Realmente yo pensaba cuando empezaba a hacer estas mentorías que iba a encontrarme pues con unas cantidades determinadas, ¿no? Fijaros, pensaba que había cogido una encuesta de las familias del Banco de España en el que en el año 2022, publicaba ahora en el 2024, hablaba, ¿no?, que el patrimonio mediano de las familias españolas era de 142.300, con una media de 309.000, que esto es porque hay gente que tiene mucha, mucha pasta, pero pensaba en el mediano y dentro del mediano la vivienda pues era alrededor de la mitad, ¿vale? Dentro, digamos, de todo. Entonces, ¿qué es lo que pensaba encontrarme? Con una familia que tuviera unos ahorros de unos 75.000 euros en dinero y unos 75.000 en vivienda más o menos, por supuesto, yendo pasta al banco, etcétera, ¿no? Pero esa era un poco la, digamos, la idea, ¿no? La realidad es que la mediana, la media ha sido totalmente diferente a lo que yo esperaba, ¿no? Estamos encontrándome de las personas que me han podido ofrecer el dato, que ha habido personas que por supuesto no han dicho el dato, me he encontrado con una mediana de 400.000 euros, es decir, unas cantidades realmente potentes y luego una media importante de 1,5 millones, ¿no? Realmente esta media que suba hasta 1,5 millones es porque me he encontrado pues dentro de mentorías con varios family office con patrimonios realmente elevados, ¿no? Pensar que un family office, dependiendo qué se considera que puede estar a partir de los 50 millones de euros, entrar dentro de todo, ¿no? Entonces, realmente me ha sorprendido la cantidad de patrimonio que en las mentorías y también he visto que hay un problema, por no decir un problemón, y es que realmente no se consigue llegar a esas personas que en cierta manera tienen poco patrimonio y que el objetivo es que puedan ir ahorrando, ¿no? Parece como que aquellas personas que tienen patrimonio se preocupan desde el punto de vista de gestionar su dinero, en cambio aquellas personas que no tienen dinero, que son las primeras que tendrían que estar preocupadas de que generar o crear ese patrimonio, pues en cierta manera se han ido, digamos, olvidando. Tercero, segundo, perdón, ¿no? Curiosidad, residencia de las personas que solicitan mentorías. No, estaba súper seguro que iban a ser 100% residentes en España. O sea, por supuesto, no tenía ninguna duda. La realidad, pues que alrededor del 20% de las mentorías eran de españoles o latinoamericanos que vivían fuera de España. Y sobre todo destacaría pues dos países claramente, Holanda y Suiza. No veáis la cantidad de mentorías que he tenido de Holanda y de Suiza. O sea, me ha sorprendido enormemente y bueno, pues te das cuenta que una persona que al final haya emigrado valora en cierta manera el dinero y valora cómo gestionarlo, ¿no? El tema de Suiza desde el punto de vista de, sí, un nivel de vida caro, pero el ahorro que se puede conseguir realmente es potente y con eso genera un patrimonio también, digamos, elevado, ¿no? También temática, ¿no?, de las mentorías. Pensaba que iban a ser súper, sobre todo mentorías especializadas en cartera, optimización, tema de fiscalidad, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que la mayor parte de ellas tienen un componente psicológico potente. Realmente muchas veces me he pensado, ¿no?, si realmente era un economista o era un psicólogo, ¿no? Porque es que realmente era el gran problema.
¿no? Ese gran problema que estoy viendo, pero también es cierto, vas a hablar con un psicólogo de dinero cuando posiblemente ese psicólogo tenga verdaderamente problemas a la hora de gestionar su dinero. O sea, es algo problemático, ¿no? ¿Están los psicólogos preparados? O también la pregunta, ¿estamos los economistas preparados para dar, para tener en cuenta la psicología de las personas en los mercados, ¿no? Es un poco algo extraño y realmente lo he visto, ¿no? Y yo creo que en el último año me he leído muchos libros de psicología porque me parecía que era interesante, ¿no? Ver que hay un nexo, ¿no? Entre psicología y economía que yo creo que la mayor parte de la gente pues no lo está dando, no está ofreciendo, ¿no? Estamos en la parte de errores, ¿no? Primer error, no decidirse entrar en el mercado. Esto es un error que lo he visto bastante, ¿no? He visto gente que está esperando, que piensa ser mejor que el mercado, que dice si es momento de entrar o no entrar, ¿cómo lo ves, José? Si hay que entrar o no hay que entrar. Pues, a ver, nadie lo sabe. Esa es la verdad. Y lo que hay que hacer es ir haciendo tu DCA, ir entrando poco a poco y ya está. O sea, no tiene más misterio. Hay que ir entrando poco, ¿no? Dentro de una mentoría que me acuerdo mucho es de una persona pues que me decía, ¿no? Que lleva esperando en el mercado desde el año 2009. Su ego, en cierta manera, había visto como que le impedía entrar. Había entrado justo en el 2004-2005. Antes de la crisis del 2009 había vendido. Se creía el maestro del universo, que había acertado. Y, digamos, su ego, en cierta manera, le impedía reconocer que la bolsa había subido y que habíamos tenido estos 15 años espectaculares de bolsa y bueno, pues está esperando entrar, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Y lo más curioso, lo más que más me sorprendió es que estábamos hablando que era un ex profesional de banca, ya estaría hoy por el jubilado, pero que en cierta manera pues que no había entrado, ¿no? Y que estaba esperando a ese crack, digamos, desde el punto de vista bursátil, ¿no? Error 2, centrarse en el trabajo y no invertir algo de tiempo en poder hacer algunas inversiones, ¿no? Yo creo que es un error que se ha repetido bastante, ¿no? En el sentido de que te centras en trabajar y no te das cuenta que cuando tienes un patrimonio más o menos elevado tienes que ya dedicar algo de tiempo a hacer inversiones. No se trata de solo trabajar, no se trata solo de pensar en inversiones. Yo creo que tiene que haber un punto en el que tiene que haber ese punto intermedio, ¿no? La verdad es que me he encontrado muchas veces en muchas mentorías gente que me decía, oye, ¿me puedes ayudar a abrir una cuenta en tal sitio? ¿O cómo lo harías? ¿O qué problemas hay? ¿O si es complicado puedo contactar, digamos, contigo? Y la verdad es que no es complicado invertir en monetarios o indexarse, ¿no? La verdad que mucha gente luego se sorprendía, ¿no? De lo sencillo que era, ¿no? Y que no era tan complicado, lo que pensábamos era que era muy, muy complicado, ¿no? Unas cosas que más me pareció curioso, ¿no? De una persona pues que tenía alrededor de unos 300.000 pavos en diferentes bancos españoles. Y bueno, y para ella lo importante era importante no tener más de 100.000 euros en banco, ¿no? Y la mentoría era decir, vale, tengo ya tres, voy a pasar de 300.000 euros, voy a tener un cuarto banco, ¿qué cuarto banco me recomiendas, ¿no? Y bueno, y que nunca pensaba en rentabilidad, ¿no? Nunca pensaba que se podía obtener alguna rentabilidad dentro de ese dinero, que sí, que los bancos lo ofrecían, pero no se acaba de fiar, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Abrir a que se puede tener el dinero y que puede estar seguro y podemos tener una cierta rentabilidad, yo creo que para esta persona ha sido y está siendo un blow of mind en el sentido de decir, hay que hacer más cosas, ¿no? Error tercero, no darte cuenta del dinero que tienes y lo que estás dejando de ingresar. Esto es un error que se ha repetido un montón, ¿no? O sea, digamos, gente que no se te da cuenta de lo que tiene, ¿no? Te dice muchas veces el dinero que tiene en la cuenta corriente, etcétera, pero no se ha dado cuenta de cosas como, por ejemplo, puede ser la casa de vacaciones, ¿no? Esa casa de vacaciones, lo que puede valer, lo que puede significar desde el punto de vista de ingresos, realmente es potente, ¿no? Yo creo que la mentoría, yo creo que sinceramente ha sido la mentoría que más me ha chocado y yo creo que donde más hemos podido cambiar o he podido ayudar a una persona a realmente hacer un cambio de vida potente, ¿no? Y os cuento, es una persona malagueña que sigue trabajando a media jornada de guardia de seguridad en un Mercadona digamos, de Málaga. Y nada, con la tontería descubre que su chalet donde va de vacaciones en agosto, que no está muy lejos de Málaga, pues descubre que vale 1,4 millones de euros. O sea, con la locura inmobiliaria se descubre que está en algo que vale 1,4 millones, que se pasa el verano haciendo reformas, modificando y arreglándolo por todo el lío que tiene
y que de repente alguien le descubra, ¿no? Que invierta ese dinero en activos reales, indexaciones, etcétera, que a largo plazo podría darle 140.000 euros al año, eh, no lo entendía. O sea, no podía entender que simplemente ese chalet de vacaciones podría ser más que todo su sueldo neto, ¿no? Prácticamente en un mes, ¿no? Era algo absurdo, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Con todo, no se acaba de fiar demasiado de la indexación. Hoy en día ya no trabaja jornada completa, trabaja media jornada y bueno, y está esperando porque no acaba de creerse que la indexación funcione, ¿no? Ha tenido un año realmente, bueno, un año, unos meses buenos en indexación, los sigue, digamos, alucinando y bueno, hoy por hoy trabaja media jornada y veremos a ver qué vuelve a hacer, ¿no? Pero ese sentimiento de decir, ver este error y darte cuenta que hay gente que tiene una vida que no cambiaba a que realmente una situación puede realmente cambiar esa vida, ¿no? Error cuarto, deuda buena y deuda mala. Yo creo que esto ha sido una de las cosas que también se ha visto de manera más o menos clara, ¿no? Una versión completa de mucha gente a endeudarse, ¿no? Y yo creo que siempre hay que diferenciar lo que es esa deuda buena y deuda mala, ¿no? Que la gente parece que la deuda es malo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Y que hay que intentar verlo, ¿no? Muchas preguntas que he tenido se relacionan a hacer qué hacer con el dinero, ¿no? Decir, pido una hipoteca al 80%, mi hipoteco a saco pago y con eso ya no tengo el dinero que tengo en ese colchón o ese es dinero que tengo invertido, o invierto ese dinero y pido lo máximo a la hipoteca. Esto ha sido, digamos, la gran duda, ¿no? Y muchas mentorías han estado aquí relacionadas, ¿no? Aquí, sinceramente, hay muchísimo de psicología. Hay muchas personas que no pueden vivir con deudas, o sea, directamente no pueden vivir con deudas y ya está, y no pasa nada, o sea, que si no quieres tener deudas y no puedes vivir con ello, pues ya está. Y hay otras personas que en cierta manera he podido verles sobre la mente que al final tienes la gran duda, es decir, voy a comprar dinero al banco al 2-3% y es una apuesta que vas a hacer de inversión, que te puede salirte bien o te puede salirte mal, ¿no? Pero la jugada es comprar dinero al 2-3%, invertir en activos reales, intentar sacar una rentabilidad del 8 o el 10%, sacar una diferencia de un 5% de ese dinero que te están prestando. Y esto ha habido mucha gente que lo ha entendido y muchos que directamente no lo han entendido, ¿no? Pero el tema de deuda yo creo que es algo que me ha sorprendido, ¿no? Como cuanto más dinero veía en la gente que tenía las mentorías, más veía claramente el tema de la deuda que lo utilizaban de manera muy clara, de manera bastante potente. En cambio, cuanto menos dinero tenían, era más aversidad a la deuda, ¿no? A la hora de, digamos, de hacerlo. Error quinto, no considerar la hipoteca como un ahorro. Es algo que se me ha repetido mucho, ¿no? Cuando había gente que le decía cuánto ahorraba y te decía una cantidad al mes o que ahorraba poco dinero, etcétera, y le decías, pero bueno, ¿tienes una hipoteca? Sí. ¿Y cuánto es la parte de intereses y cuánto es la parte principal? Muchas veces me encontraba con gente que no sabía cuál era la parte de intereses y principal, ¿cierto? Y también una parte que no consideraba que el tema de la hipoteca era un ahorro, ¿no? Que pagar ese principal era una forma, digamos, de ahorrar, ¿no? También relacionado con esto me he encontrado en un par de mentorías que, pues gente que me preguntaba por qué no conseguía ahorrar, ¿no? En el sentido de decir que antes de tenía una hipoteca, no ahorraba nada, pero iba pagando la hipoteca, ha acabado de pagar la hipoteca y se encontraba que de repente, hostias, pues tampoco ahorro, ¿no? En el sentido de decir, tendría que haber ahorrado lo de la hipoteca, ¿no? Psicológicamente está ahí, ¿no? Cuando no tenemos que pagar ese dinero, parece que somos más libres a la hora de gastar y gastamos, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres ahorrar y estás en ese perfil, pues la recomendación, vuelve a hipotecarte, aunque sea un poco tonto, pero es un buen consejo, ¿no? Error 6, tener demasiado dinero en efectivo por si acaso. El tema del por si acaso, ¿cuánto daño está haciendo? O sea, chavales, ¿cuánto dinero está haciendo, no? Hay que tener alrededor de esos 6 meses en monetarios para ese colchón de seguridad, pero el resto hay que invertirlo. O bien sea renta fija a más largo plazo, o bien sea en bolsa, o bien sea en inmobiliario, en activos, pero hay que invertirlo. En monetarios, en cuenta corriente, hay que tener 6 meses más o menos, no hay que tener más, ¿no? Y realmente es un error que veo mucho, ¿no? Que la gente tiene mucho más dinero en cuenta corriente al cero o esperando ante un problema que otra cosa, ¿no? Es más, cuando preguntas para qué estás ahorrando, cuál es ese acontecimiento extraño,
y si lo tiene, digamos, parametrizado de cuánto puede valer, nadie me decía, "Jo, pues sí, pues si tengo una enfermedad grave y tengo que ir a un médico especialista, etcétera", y le preguntas, bueno, pero ¿has hecho el cálculo de cuánto vale? O sea, porque muchos de ellos no tenían ni idea, ¿no? Porque habían oído que ir a Estados Unidos a hacer un no sé qué médico podía costar 150, 200, 300 mil euros, había que tener ese dinero preparado para eso. No, no significa eso. Si tienes, puedes invertirlo, y si tienes un acontecimiento de vida o muerte en el que tengas que poner 200.000, 300.000 o todo el dinero que haga falta, pues coges, vendes indexado y a tomar vientos, ¿no? Pero realmente muchas veces no hacemos esos números, ¿no? O hacer ese por si acaso, o darle números a esa probabilidad, ¿no? Realmente lo que he visto, muchos pocos números, ¿no? A la hora de entrar en esas probabilidades, ¿no? 7, no pensar en fiscalidad. Esto, digamos, lo he visto de todos, ¿no? O sea, mucha gente habla de cómo invertir, pero no se da cuenta de la fiscalidad, ¿no? Eh, Hay mucho juego que vamos a hacer, fondos de inversión, deudas, etcétera, y yo creo que la mayor parte de la gente no lo ve. O sea, realmente, ¿no? Como, pues yo qué sé, que igual te puede merecerte la pena antes de vender un indexado, pues cogerte unas deudas en concreto para ir pagándolo, porque fiscalmente te puede merecer la pena, ¿no? Realmente una de las mentorías que más sorprendentes era una persona que no invertía nada, o sea, absolutamente nada, no quería tener nada en cuenta corriente, se agobiaba si le pagan intereses porque podría tener una inspección de Hacienda, ¿no? De esos ingresos, ¿no? Y cuando explicabas, no, no, si no pasa nada que tengas ingresos, si lo que tienes que hacer es declararlos, ya está, pero mientras los declares y demás, no tienes por qué tener ninguna inspección si tienes con una entidad española dentro de todo, que está todo súper declarado, no vas a tener ningún problema dentro de todo, ¿no? 8. Dinero negro. Y esto es una de las dudas que tenía, ¿no? Porque al final dices, joder, en un canal de YouTube hablar de dinero negro, comentarlo. Yo creo que hay que comentarlo, ¿no? O sea, porque por mucho que la gente no lo diga, existe, ¿no? Realmente me he encontrado en varias mentorías, no en tantas, o sea, realmente, o sea, que igual a un inspector de Hacienda te dice que hay un 20% de economía sumergida y en teoría tendría que haber tenido un 20% con alguna mentoría de dinero negro. Realmente han sido muy poquitas, o sea, han sido muy poquitas, pero sí que me he encontrado con unas cuantas, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué hacer con el dinero negro? ¿No? Y la respuesta es sencilla, gástatelo, es dinero negro, no puedes hacer nada, ¿no? Y bueno, y también mucho con ellos intentar hablar de si realmente te merece la pena, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Te merece la pena ese dinero negro, porque realmente actualmente en España, sobre determinados gastos, es muy difícil gastarte cantidades más o menos potentes en dinero negro, ¿no? Me acuerdo de una mentoría en la que había una persona que generaba 19.000 euros al mes en dinero negro, que no declaraba, y la pregunta era cómo poder indexarse con dinero negro. Y realmente no se puede. O sea, es que no hay. O sea, no tiene esas opciones, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta persona sobre todo hablaba, ¿no? De si realmente te merece la pena pagar lo que tengas que tributar, que sí, que es una leña, o digamos tener el dinero, tener un problema mental, tener un problema de decir qué hago si me lo roban, dejar robármelo, y sabiendo que la inflación está ahí y que poco a poco eh, pues vas a ir perdiendo ese poder adquisitivo de ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, dar una vuelta porque hay gente que he visto que se metía auténticas pasadas, ¿no? Con el tema del dinero negro. Hay, lo hay, pero bueno, yo creo que menos de lo que desde el punto de vista del gobierno nos están comentando, por lo que estoy viendo en muchas mentorías, ¿no? Noveno, no diversificar. Esto es un error que lo he visto bastante, ¿no? Hay que diversificar, ¿no? Y hay que pensar siempre que hay que diversificar hasta que tu almohada te lo apruebe. Es decir, si no puedes descansar, no puedes dormir porque tienes todo concentrado, diversifica, ¿no? Y bueno, hay que diversificar. No solo tienes que tener una entidad bancaria, tienes que tener varias entidades bancarias, no tienes que pensar en España, tienes el resto de Europa donde puedes, digamos, tenerlo. Tienes que diversificar en activos, no tienes que tener todo en bolsa, ni tienes que tenerlo todo en monetarios, tienes que tener un poco una mezcla, tienes que tener una diversificación, y yo creo que esa diversificación es uno de los errores que he visto, ¿no? Que la mayor parte de la gente no diversifica, ¿no? Hay mucha gente que no diversifica. Y décimo, pensar que invertir es muy difícil y hay otras cosas más interesantes, ¿no? Realmente
realmente me he encontrado muchas veces ayudando, ¿no? En darse de alta en algún broker o cómo hacer una transferencia, etcétera. eh, que para mí parece algo fácil, pero te das cuenta que a las personas les acojona o nos acojona, ¿no? Cuando dices voy a invertir o voy a indexarme en tal broker, voy a tener que hacer esa transferencia, cómo se hace, quién hay detrás, cómo funciona, si tengo un problema, a quién voy, ¿no? El a quién voy se ha repetido, ¿no? Que te encontrabas con brokers internacionales, a quién voy, a quién le pregunto, ¿no? Entra mucho dentro de esas dudas, ¿no? A la hora de, digamos, de verlo, ¿no? También es cierto que cuando más o menos la gente ha empezado a funcionar y ha perdido un poquito ese miedo, luego ya va más rodado, ¿no? Y va más fácil a la hora de hacerlo, ¿no? Y muchas veces me he encontrado con personas que luego me han dicho, joder, es que qué idiota soy, ¿no? O sea, he sido con lo fácil que es, ¿no? Y que siempre estaba con el banco pensando que era lo más fácil, luego te das cuenta que esa libertad de poder hacer tú y decidir es realmente importante. Y bueno, y lo último, ¿no? Pues yo creo hablar un poco de los objetivos para el 2025 que tengo respecto al tema de mentorías, ¿no? Pues sinceramente pienso seguir haciendo mentorías, o sea, siempre que la gente quiera, pues encantado de hacerlo. Sí que me he puesto un objetivo de hacer máximo una mentoría por día, si hay perfecto, si no hay también, digamos, perfecto. Eh, y bueno, creo que también se puede hacer, dar, crear mucho material para evitar determinadas mentorías. Por ejemplo, este vídeo puede ser un vídeo que en cierta manera haga más fácil que no haya tantas mentorías. O al revés, no lo tengo muy claro. Pero bueno, yo creo que era importante. También es una forma muy buena de conocer a personas, gente que luego es amiga y bueno, que yo creo que es correcto, ¿no? A veces nos encontramos que haces un vídeo, contestas un comentario, pero también conocer un poquito más a esas personas yo creo que, digamos, merece la pena. También que es lo que noto, que hace falta más práctica que teórica, ¿no? Pues incluso cosas, ¿no? Que había varias personas que me decían, ¿no? Hacer una especie de bootcamps de indexación, ¿no? Eh, en el que se hable un poco de la teoría de indexación, pero lo de menos, ¿no? Decir, oye, yo lo que quiero es que alguien me enseñe cómo indexarme con MyInvestor, o cómo indexarme con Interactive, o con Trade, o cómo hacerlo, ¿no? Dentro de todo, porque no es tan difícil, pero claro, necesitas que alguien te ayude, ¿no? Que alguien te pueda en cierta manera empujar a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que le estoy dando una vuelta, ¿no? Para poder hacer este tipo de productos y servicios, ¿no? Y bueno, y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido un poquito errores que he visto, que posiblemente muchos de vosotros los tengamos. Yo te digo que algunos de ellos, pues como no te des cuenta, lo cometes, ¿no? Y sobre todo la gran duda de decir, co-invertir, no invertir, desde el punto de vista, digamos, de CEAs. Y bueno, nada más. Espero verte en el siguiente vídeo y como no, si quieres una mentoría, pues ya sabes, accedes a mi web, paunero.com, y desde allí se puede solicitar esas mentorías.